¿Qué es la radiación? La radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura en un proceso que carece de contacto entre los cuerpos. La radiación hace que por existir un cuerpo sólido o líquido de temperatura mayor, se produzca inmediatamente una transferencia de calor de uno al otro. Un ejemplo puede ser la luz emitida por una lámpara incandescente. En la mayoría de las bombillas, además de la luz, se genera calor, gracias al filamento de su interior, el cual se encarga de dejar circular la electricidad. Esto se produce por la fricción de los átomos que circulan a través de un circuito eléctrico cerrado y al encontrarse una resistencia. Otra manera para poder entenderlo mejor es como se muestra en la siguiente imagen. Tenemos una batería, una bombilla y dos cables para poder conectarlos entre sí. Al conectar la bombilla a los dos polos, la electricidad empieza a circular por el circuito cerrado del polo positivo al negativo, pasando por los cables y la bombilla. Los electrones al circular impactan con los átomos de la resistencia, y esto hace que se muevan más o menos deprisa, desprendiendo energía calorífica. Como variable que está presente en el ejemplo del bombillo es el efecto Joule. Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Bien, a mí el día de hoy me ha tocado explicar acerca de la convección. Para ello haremos uso de un ejemplo donde nosotros estaremos utilizando un encendedor de que en este caso sería nuestra fuente de calor y estaremos utilizando ese espiral de papel que tenemos enfrente. Pero para comenzar, ¿qué es la convección? La convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. Bien, en este caso nosotros estamos utilizando la primera temperatura, que sería la temperatura de la atmósfera, en este caso el ambiente que nosotros tenemos ahorita, y la segunda temperatura sería la temperatura que estaría emitiendo el encendedor. Aquí nosotros podemos ver, encendiendo aquí, como el calor del encendedor es la que influye en el calor que está en la atmósfera, y este es el que le da el movimiento al papel. Hola, mi nombre es Néstor Menjivar y hoy me corresponde explicarles en el tema de mecanismos de transferencia de calor qué es la conducción. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en la escala atómica en la cual se produce el choque de las partículas entre ellas, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas y se produce un flujo de temperatura o calor desde la temperatura más alta hasta la temperatura más baja. Un ejemplo de ello es cuando estamos con la estufa caliente, con una sartén, dejamos un cubierto, nos alejamos por un momento, luego observamos, o mejor dicho, palpamos que el cubierto se calentó. Ahí es donde ocurre la transferencia de calor y la conducción de partículas entre lo que es la sartén y el cubierto. Y esto es todo. Gracias. Yo les presentaré lo que son las leyes que definen cada mecanismo, comenzando por la radiación. La radiación de energía de una superficie es proporcional a su área superficial y aumentará con la temperatura según la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Seguimos con lo que es la convección, que está dada por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su alrededor. Terminaremos con lo que es la conducción, que la conducción térmica está determinada por la ley de Fourier, que establece que el flujo de transferencia de calor por conducción es proporcional y de sentido contrario al gradiente de temperatura en esa dirección.